B. Obligaciones civiles desvirtuadas o degeneradas es el segundo grupo de las obligaciones naturales. Tienen este nombre de obligaciones civiles desvirtuadas puesto que efectivamente nacieron como civiles, pero en el transcurso de su vida van perdiendo la aptitud que le da obviamente la eficacia propia de una obligación civil y degeneran en una obligación natural. Por lo tanto, estamos hablando de los números 2 y 4 del artículo 1470 del CC. Entonces aquel grupo de aquellas obligaciones que teniendo inicialmente el carácter de una obligación civil la han perdido precisamente porque se ha deteriorado de alguna forma la actitud que tiene la obligación misma para ser exigible. Los dos casos están aquí mencionados. Es así y entonces que la ciencia jurídica critica de alguna manera el lenguaje que utiliza el legislador, sobre todo en el numeral 2 del art. 1470, nos dice el número 2. 1. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Estamos en el terreno de la prescripción extintiva. Desde luego, en su momento esta institución de la prescripción fue vista como un modo de adquirir originario de los derechos reales. Ahora, cuando tratamos la prescripción extintiva ponemos el acento en los términos que utiliza la ley, porque la obligación en estricto rigor no se extingue. No es que se extinga la obligación, lo que se extingue finalmente por la prescripción es la acción, puesto que la obligación sigue siendo jurídica, pero pierde ya el carácter de civil y se transforma en una obligación de carácter natural. Por tanto, quien paga una obligación de carácter natural no realiza ninguna liberalidad, sino que está cumpliendo con la prestación debida. Es así y entonces que hay que ver con esa óptica, hay que tenerlo presente. Por tanto, se llamarán obligaciones civiles o degeneradas, o desvirtuadas de manera precisa porque solamente pierden, lo que se extingue es el carácter civil de la obligación, pero no es la obligación en cuanto tal. Más precisa es la propia definición de prescripción extintiva del artículo 2492 CC, que nos dice que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos. Hay que poner atención en este punto. El art. 2492, que define qué es la prescripción extintiva, cuyo concepto es necesario manejar, y se puede definir a la norma legal diciendo que la prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos finalmente por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. De aquí se extrae la definición de prescripción extintiva. La definición se hace bastante voluminosa simplemente porque se define conjuntamente la prescripción como modo de adquirir y como modo de extinguir. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 2492 CC, se extinguen las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido estos en un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Por lo tanto, el artículo 1470 no. 2 CC. Más que hablar de obligaciones civiles extinguidas con la prescripción, en estricto rigor, si queremos hablar de extinción, lo que se extingue es el carácter civil de la obligación, en otras palabras es la acción, su exigibilidad, de alguna manera es la bilateralidad propia de la relación jurídica en este punto. Pero al perder esto sigue siendo una obligación jurídica, no es moral, sigue siendo jurídica. Por tanto, quien paga una obligación natural, simplemente paga a lo que se debe, paga su prestación debida. Por tanto, entonces, el problema es determinar si la obligación civil degenera en obligación natural una vez que se ha declarado la prescripción, o bien si solo transcurren los plazos y no es necesaria así una declaración en tal sentido. Volvemos a chocar con el tema de la sentencia judicial, puesto que la sentencia judicial viene a declarar, recordar que la prescripción debe ser alegada judicialmente tanto como acción como excepción. Ahora finalmente quien la declara es el juez. Por tanto, ¿estamos hablando de obligación natural al momento en que es declarada la prescripción o simplemente desde que transcurre el lapso, o ese cierto margen de tiempo que la ley establece?